Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, martes 28 de abril, aquí en Política con Carreño, claro. Como todos los días, ¿m? Recuérdenlo, de lunes a viernes, salvo los feriados. Eh, yo había pensado hablarles hoy del leninismo, pero estoy preparando algunas frases eh, para tener un programa sobre el leninismo y su relación con el Partido Comunista, un programa más profundo, con mayor contenido, lo que significa el Partido Comunista, ¿no? Desde esta mirada leninista, ¿verdad? Entonces, vamos a verlo con calma, ¿verdad? Con mayor profundidad. Y mañana iremos con este tema, entre otros. Para hoy, para hoy tenemos el tema pendientes que yo les había dicho, ¿no? Como Kaiser, tema pendiente como el de Kaiser y los peajes en el fondo, ¿no? Esto de las concesionarias. Es un tema interesante. Y también un tema que estaba ahí, ¿verdad? En el tintero, no porque se haya quedado, porque de repente asoman cuestiones que son ya, que hay que verlas ya. Como por ejemplo, lo que ha dado esto de, bueno, las primeras auditorías, que parece un tema resuelto, ¿no? Ya pasó, no, no ha pasado. No ha pasado porque están ahí, sobre todo luego de los cuestionamientos al proyecto este de reconstrucción nacional. Entonces, toda esta gente que cuestiona, que se dé el lujo, que tiene la desfachatez de cuestionar, y, y resulta que ellos están con todo el pato debajo del brazo, como decimos en Chile, ¿no? Con una serie de culpas, una serie de faltas, por no decirlo derechamente, una serie de actos de corrupción que merecen una explicación y una investigación más profunda, que es lo que ha detectado esta auditoría. Así que vamos a revisar eso. Pero vamos a partir con una noticia que ya tiene sus días, ¿no? Tiene varios días. Una información relevante. ¿Por qué relevante a pesar de los días que tiene? 10 días por lo menos, o tal vez un poco más. Porque tiene que ver con Mara Sedini. Tiene que ver con cómo la oposición ha hecho un picnic con ella, ¿no? Cómo ha intentado destruir su imagen, cómo la ha descalificado. Y con todas las patas y sinvergüenzura que tiene la oposición, la ha comparado con Camila Vallejo, la vocera, la ex vocera, cuyo ADN principal, cuyo rasgo adenítico, no sé si existe la palabra, pero acabo de inventarla, cuyo rasgo adenítico, por definición, era la mentira. Yo nunca vi un político en un cargo de gobierno importante como significa ser vocero o vocera, tan mentiroso como Camila Vallejo. Un político tan manipulador como Camila Vallejo. Un político capaz
de inventar una historia y hacer creerle a la gente que ese relato es verídico. Nunca vi. Y luego, este político, esta ex vocera, no tiene vergüenza en la cara para ir a España, a Barcelona, a hablar de la importancia de la verdad de la información. Es decir, de verdad esta gente no tiene límites. Pero le han dado duro, como dije, a Mara Sedini. La han tratado pésimo, han festinado con ella. Y ella podrá haber cometido errores y lo va a cometer, porque todas las personas cometen errores. Pero Mara Sedini no es mentirosa. No, no es manipuladora, tampoco. Ni tampoco inventa historias, ni relatos, ni cuentos. Tampoco. Ni tampoco anda por ahí contando cuentos de Caperucita Roja. Esa es la gran diferencia, que la oposición no admite, porque bueno, porque ya sabemos cómo funciona la oposición. Pero entonces yo quería referirme a un tema que tiene que ver con Mara Sedini. Y ustedes ven en las redes sociales, en las noticias, no hay día en que no aparezca un insulto hacia ella, una crítica hacia ella, un cuestionamiento, una mofa, una burla, un sarcasmo de periodistas de izquierda, claro, y de políticos, todos ellos. Y bueno, ustedes conocen a un señor llamado Jorge Coulon, ¿no? Ese es. Es un señor del tiempo de la cocoa, ¿no? Fundador del grupo de la nueva canción chilena Inti Gimani, ¿no? Un grupo conocido de la época también de los Quilapayún. Inti Gimani, este señor Jorge Colún o Coulon o Coulon, como ustedes quieran. Y en un programa por ahí, no sé, de estos programitas, ¿no? Declaró, escuchen bien, a lo mejor lo saben, o tal vez no sabían, no sé. Declaró que la derecha, siempre la derecha, ¿no? La derecha sugirió, pero en realidad es una sugerencia muy evidente, que la derecha había colocado a Mara Sedini en el cargo de vocera por su físico, para contrarrestar a Camila Vallejo. Así es. Evidentemente que una declaración de esta naturaleza que provocó la risa de un idiota que estaba ahí seguramente entrevistando a este otro idiota llamado Jorge Colón, un tipo que se ve bastante decrépito, ¿no? En fase terminal, digamos, porque esta gente sale a hablar ahí, sale a actuar y ya no tiene condiciones de nada. Entonces se dedican a hacer declaraciones de esta naturaleza, declaraciones miserables, sin ningún respeto por la mujer. Y no importa cuál sea la mujer. Entonces uno piensa, a la luz de declaraciones de esta gente de izquierda, cuál es el principio que enarbolan cuando hablan de feminismo.
porque decirle, decirle a una mujer que está en un cargo determinado por su físico, no, bueno, una mina rica, dijo, una mina rica que contrarresta a Camila Vallejo, la cual también es utilizada, ¿no? Porque para este tipo Jorge Coulon, Vallejo es otra mina rica, es decir, ningún respeto, ni siquiera porque es comunista, que es de su coalición, que es progre, que es de su ideología. Es que para esta gente, estos principios que a usted y a la gente que es bien hombre y es bien mujer, le molestan, ¿no? Y le parecen absolutamente fuera de cualquier contexto, para esta gente es normal, porque estos progres se creen machistas, son los machitos, ¿no? Entonces se creen con el derecho de burlarse de una mujer. Entonces, claro, las minas ricas están para ocupar cargos, pero este imbécil, porque no puedo decir otra cosa de este señor ya bastante viejo, ¿no? Este imbécil, poco hombre, poco digno, que habla muy mal de él, Jorge Coulon, músico de Inti Gimani, fundador del grupo, no se da cuenta, son tan idiotas, que no se da cuenta que cuando trate de mina rica a Mara Sedini y que está ahí en el cargo de vocera para contrarrestar a Camila Vallejo, le está diciendo a Camila Vallejo también que es otra mina rica y que ocupó el cargo porque era una mina rica, por el físico, no porque tuviera las competencias, que de hecho no las tenía. En el caso de Camila Vallejo, no tenía ninguna competencia para ser vocera por las cualidades, por su ADN, ¿verdad? Tan característico, donde reina la mentira y la manipulación. Entonces, ¿cómo quedarse callado ante algo así? Las redes sociales, algunas explotan, hablan esto, otras se ríen, ¿no? Pero no escuché a ningún periodista, a ninguno de ellos, a ningún político. Tampoco salió Camila Vallejo porque además se vio aludida, ¿no? Y bueno, pero ¿qué pasaría? La pregunta es esta. ¿Qué pasa? Porque podemos jugar al juego de la imaginación, porque con esta gente no es difícil. ¿Qué hubiera pasado si en el gobierno estrafalario, corrupto de Gabriel Boric, alguien de derecha se refiere a Camila Vallejo, que está ocupando el cargo de vocera por ser mina rica? Pero caramba, lo desnudan, ¿no? Lo azotan en plaza pública. Aparece Vallejo, aparece Boric, aparece Antonia la Cósmica, ¿no? Que anda siempre en el cosmos. Orellana, claro, porque de ella no podrán decir que una mina rica, no, claro. Pero ella podría salir en defensa de las minas ricas y de las no ricas también, claro. Pero no, nadie levantó la voz. Y tampoco nadie del movimiento feminista, ¿no? Ni de ninguno de estos movimientos. Es porque se trata de la derecha. Entonces la derecha per se debe ser denostada, insultada, incluso por estos especímenes como Jorge Coulon, bastante poco hombre, poco digno, y se lo digo en su cara, miserable.
miserable. Y él se reía, ¿no? Y el imbécil que lo entrevistaba también se reía, ¿no? Claro, qué buen chiste. Y yo no quería dejar pasar eso. No quería dejarlo pasar porque precisamente Mara Sedini es como el objeto de placer que tiene la oposición para vilipendiarlo, para humillarlo, para burlarse de ella, ¿no? Haga lo que haga y diga lo que diga, siempre es el objeto de cuestionamiento, de crítica de esta gente, ¿no? De esta oposición, de estos personajes. Qué pena, ¿no? A lo que llegan algunos que ya están pasados en el tiempo, ¿no? Como este músico, Jorge Coulón, para que no se les olvide, Jorge Coulón. Así se llama este sujeto que tuvo el descaro en un canal de burlarse de la vocera de gobierno Mara Sedini, de ultrajarla en su dignidad de mujer, ultrajarla en su dignidad de autoridad, porque decir que es una mina rica y que por ese físico ella está ocupando el cargo de vocera, que la derecha la puso ahí para contrarrestar a la otra mina rica que es Camila Vallejo, no tiene, de verdad, es patético, miserable. Ahora vean el currículo de Mara Sedini, ¿no? Y compárenlo con el currículo de Camila Vallejo. Me quedo ahí. Ustedes vean nomás el currículo y no vamos a decir, porque ustedes lo pueden mirar, buscar en internet, es súper conocido. En fin, así que aquí, desde Política con Carreño, todo mi apoyo a la vocera, a la ministra vocera, Mara Sedini, que es simpática, que es agradable, que es preparada y que es bonita. ¿Sí? ¿Sí? Pero yo creo que son sus cualidades, sus capacidades, las que la tienen ocupando el cargo de vocera. Así que todo mi apoyo, ministra Mara Sedini. Y vayamos a Johannes Kaiser, siempre Kaiser, ¿no? Kaiser está ahí. Y ustedes ven las redes, siempre preguntando a quién prefiere. Prefiere a París y prefiere a Kaiser, prefiere a Kaiser o a Boric, o a Kaiser o a Jara. ¿Vieron a Jara? Una foto de Jara, pues sí, ¿no? Bien gordita. Con todo lo que está ganando en la USACH, pues no, se está alimentando mejor, parece. Claro. Y hablando de que este gobierno gobierna para los ricos, ¿sí? Entonces gobierna para ella, porque con el sueldo de la USACH de 13 millones, más todo lo que ha recibido por causa de haber llegado a la final, ¿no? Todo el dinero en voto, una cantidad impresionante de millones. Así que, claro, seguramente este proyecto es para ella también, porque como es para los ricos, y ella de pobretona no tiene nada, y volvió, pues, Jara volvió diciendo ya que es del PC y por lo tanto acepta esta mirada dictatorial que tiene el Partido Comunista Chileno. Mañana lo conversamos. Claro, ya se olvidó, ya no es más del socialismo democrático, ahora es comunista. Hasta 4 años más cuando se presente. Entonces de nuevo va a llamar al voto, va a llamar a los protestantes. Ustedes saben que hay videos circulando ahí donde llamaba a los protestantes. Y ahora denuestra a la ministra de la Mujer por ser protestante, ¿no? Evangélica. En fin, toda esta gente es tan cínica
y mentirosa. Pero en fin, ahí está Kaiser, Johannes Kaiser. Y él habló, no recuerdo ahora cuándo, pero por ahí está. Habló de un tema que nos compete a todos, que son los peajes. Y que cuando usted va manejando, ¿no? En la autopista, en la carretera, a cada rato, peaje, peaje, peaje. Bueno, entonces él hizo un recuento de cuánto el Estado le paga a las concesionarias por la renovación de contrato. O sea, toda vez que vence un contrato, el Estado le cobra a la concesionaria una cantidad impresionante de plata. Plata que no paga la concesionaria, ¿no? Plata que paga usted, que pago yo, que usamos las autopistas, las carreteras. Claro. ¿Usted cree que la autopista va a pagar la concesionaria? El punto, el punto es que cuando se vence un contrato, cuando termina un contrato y se renueva, el Estado le cobra a la concesionaria todo lo que ya le cobró, como si fuese la primera vez que le cobra, como si la obra hubiese terminado. Pero ya terminó hace 20, 30 años. Entonces renueva el contrato y le vuelve a cobrar. Y le vuelve a cobrar. Le cobra todo, como si fuese la primera vez. O sea que usted paga una y otra vez. Siempre que la concesionaria renueve, ¿verdad?, el contrato que se le termine. Y obviamente tiene que renovarlo. Entonces, Kaiser dice que el Estado hizo del peaje un tributo, una carga tributaria para todos nosotros. ¿Y cuántos de nosotros, todos, hemos reclamado esto de, bueno, ¿y por qué tenemos que seguir pagando? Si ya pagamos y la concesionaria ya cobró y cobra, ¿y qué más? Entonces, se aumenta, claro, el peaje. ¿Por qué? Porque hay un nuevo contrato. Entonces él hizo una selección de las rutas, Johannes Kaiser. Ruta Santiago Los Vilos. Ruta Santiago Los Vilos. El fisco le cobra a la concesionaria 6.546 millones de UF. 6.546 millones de UF. Por pagar el periodo como digo, de renovación. 6 años, 10 años, no sé. Me parece increíble, ¿no? Porque después esta misma ruta Santiago-Los Vilos se vuelve a renovar y vuelto a pagar la concesionaria al Estado. Entonces, ¿quién del Estado? ¿Cómo lucran las concesionarias? ¿Quiénes están lucrando detrás de todo esto? Porque aquí hay un robo, ¿no? A su bolsillo. Bueno, la ruta 5, Talca-Chillán. El Estado le cobra a la concesionaria 7.740 millones de UF. Millones de UF por la renovación del contrato. ¿Ya? O sea, impresionante, pues, amigo. Luego, la ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno. La ruta 5, 3.000 millones de UF. 3.000 millones de UF, la más baratita. En la ruta 5 también, tramo Temuco-Río Bueno. Ruta 78, 8.512.000 UFs.
¿Qué me dicen ustedes? Después la ruta, claro, 8.512.956 UFs, o sea, me faltaba eso. Esa es la ruta 78. Y la ruta 68, y Kaiser le dice, esa es la que ustedes, damas y caballeros, usan igual que yo, para llegar acá al Congreso, ¿no? 12 millones de UFs. 12 millones de UFs. O sea, aquí estamos hablando de la danza de millones de UF, 3.000 millones, 12 millones, no, en fin, ¿cuánto está? 6.546 millones de UF, en fin, es una barbaridad. Uno ya se confunde hasta con la lectura de los números de tantos millones de tanta UF. Pero lo cierto es que el fisco le cobra a la concesionaria por renovación de contrato, que en definitiva pagamos nosotros. Claro, paga usted, pago yo cuando transitamos, pagamos el peaje, ¿no? O sea, como decía, el Estado se ha transformado en una suerte de, bueno, de sistema concesionado a un sistema tributario. Claro, un sistema de concesiones a un sistema recaudador de impuestos. Eso es otra forma de recaudar impuestos. Y siempre hay una excusa, ¿no? El impuesto a la gasolina. Recuerden, ahí estamos pagando el impuesto a la gasolina. En fin. Y dice Kaiser, todo esto sin pasar por el Congreso, que son los que tienen que determinar, ¿verdad? A través de una ley, todo este tipo de cambios. Claro. Es un sistema tributario al final, pues amigo, un recaudador de impuestos. En fin. Y en otras palabras, cada renovación, como yo dije, ¿verdad? De contrato significa pagar de nuevo por la infraestructura que ya se había pagado. En eso consiste. Cuando yo tengo una infraestructura, la estoy armando, la terminé. Entonces, bueno, la terminé y se me hace un contrato para que yo pueda recuperar ese dinero, porque gasté mucha plata. 8 años, 6 años, 10 años, 5 años, en fin. Pero luego yo ya terminé de pagar y he lucrado y he ganado muchas veces más lo que ya pagué como concesionaria. Pero cuando se renueva, vuelve todo el ciclo de nuevo. Todo el ciclo. Una sinvergüenzura. Entonces, por supuesto, aquí hay como una especie de gato encerrado, ¿no? Porque no solamente gana el Estado, que está cobrando, no se está cobrando tributos, ¿verdad? Impuestos, seguro. Pero también las concesionarias. ¿Ustedes creen que si ellas no ganaran los millones que ganan, no habrían puesto el grito en el cielo hace tanto tiempo? Y además, de repente ni funcionan bien tampoco. Se ponen a hacer arreglos donde hay más movimiento, porque aquí no se trabaja de noche como en otras partes, por lo menos. Yo recuerdo los viajes al aeropuerto eran de verdad dramáticos. Había que salir con mucha anticipación de mi casa, que en un periodo normal son media hora para llegar al aeropuerto. Porque todo el tránsito detenido, tacos y tacos y tacos y tacos, más de alguno de ustedes recordará. En fin, así están las cosas, hay que mejorar eso. Bueno, veamos las alertas de estas auditorías que están bien pendientes, ¿no?
parecen noticias viejas, pero de vieja solo yo. Claro, lo único viejo aquí, porque lo demás es viejo renovado, es viejo nuevo. Claro. Veamos cómo, cómo funcionó el gobierno de Gabriel Boric, ¿no? Que hoy se dan el lujo de cuestionar y van allá a Barcelona, viajando por Europa, cuestionando al gobierno de José Antonio Kast, que tiene 40 días, en fin. Transferencias y convenios por más de 140 millones de dólares a entidades con menos de un año de antigüedad. Seguramente varias de estas cosas ustedes ya las escucharon, pero se dan cuenta de la gravedad de esto. Instituciones, organizaciones que no tienen ninguna experiencia. Y la auditoría ha detectado transferencias por más de 140 millones de dólares. Ahí se va la plata, pues amigo. ¿Dónde está la plata? Aquí, pues, ¿no? En estas, en estos convenios, estas transferencias con estas instituciones, entidades. Recuerden Democracia Viva, ¿no? 426 millones de pesos y se había fundado recién. Aquí en Ñuñoa estaba la sede. Le tenían un cartelito. Bueno, eso. Entre otras, ¿no? Luego, fragmentos de contratación, de compras. ¿Qué significa esto de fragmentos? Por ejemplo, más de 65.000 adquisiciones que se hicieron a través del sistema compra ágil. Ese era el sistema, compra ágil. Más de 65.000. ¿Y en qué consistía este sistema contra ágil? ¿No? Compra ágil. Bueno, el mismo o al mismo proveedor se le contrataba el mismo servicio 2 o más veces en el mismo día para engañar, ¿verdad? A Contraloría. ¿Por qué? Porque resulta que hasta cierta cantidad de plata se puede contratar, pagar sin que haya vigilancia. Entonces acá a la misma empresa, al mismo proveedor, en el mismo día se le hacía 2 o 3 compras. Entonces, eso es fragmentos, ¿verdad? De contratación. Se fragmentaba la contratación y pasaban piolita. Eso también se descubrió, ¿no? La compra ágil. Otra, ¿verdad? Más de 1.000 contratos entre julio de 2005 y febrero de 2026, donde se hacían compromisos de mediano y largo plazo. Es decir, dejándole el cachito al gobierno de José Antonio Kast. Entre julio de 2025 y febrero de 2026, un mes antes de irse, días antes de irse, ¿no? Más de 1.000 contratos a mediano y largo plazo. Entonces, claro, ahora la Contraloría, estas auditorías, tienen que ir más a fondo. ¿Y en qué consistieron estos contratos? ¿Y cuáles son las entidades que gozaron de este privilegio? A meses de irse Gabriel Boric y su manga de ineptos corruptos, ¿no? Bueno, otra más que también se detectó en esta auditoría: incorporación de más de 2.500 funcionarios a las plantas de los servicios en los últimos meses de 2025. Y continuamos con la historia, ¿no? 2025,
¿verdad? Es el año, sobre todo los últimos meses, en que, bueno, en que el gobierno de Boric se solazó contratando, contratando compañeros para colocarlos ahí en lugares claves del gobierno, ¿no? 2.500 funcionarios. Así es. Luego, esto es gravísimo, más de 1.000 convenios pagados íntegramente con montos no rendidos, amigos, ¿no? Que ascienden a más de 50 millones de dólares. Montos, ¿verdad? 1.000 convenios, yo lo tengo anotado textual acá, pagados íntegramente con montos no rendidos por más de 50 millones de dólares. Entonces, cuando uno se pregunta dónde está la plata, por qué no había plata en la caja fiscal, bueno, esta es una de las razones, porque la plata se perdía, seguía otro rumbo por ahí, ¿no? Ya lo dijo el presidente Cast, citando a la mejor directora de presupuesto y al ministro de Economía y de Hacienda, ¿no? Al que se le perdieron 120, 140 millones cuando estaba en la universidad, pero ahora se le había perdido miles de millones de dólares. Así se perdía la plata, pues, amigo. Y en estas barrabasadas. Entonces, claro, parecen temas conversados. Es que yo creo que son temas que son permanentes, que hay que estar a toda hora comentándolo, recordándolos, diciéndolos, para que no nos olvidemos, porque después es fácil cuestionar, es fácil criticar, es fácil insultar, es fácil pontificar, como dijo el presidente Cast, es fácil inventar un relato, como lo hace la oposición, una mentira tras otra, como el cuento de Caperucita Roja de la Junaef. Por eso todos estos temas no deben olvidarse, amigos, de ninguna manera. Tienen que estar pendientes, independiente de que la agenda nos muestre otros temas. Pero en fin, sigamos. Más, esto es gravísimo también, más de 100.000 trabajadores con licencias médicas superiores a un mes y 1.000 con licencias médicas superiores a un año. ¿Qué me dicen ustedes? Eso son las primeras auditorías. Más de 100.000 trabajadores con licencias médicas superiores a un mes y 1.000 con licencias médicas superiores a un año. ¿Cómo esta gente robaba, amigos? ¿Con qué descaro? Claro que hay que auditar. Y el gobierno tiene que auditar. Dice que hoy no tiene caja, pero cuando tenga, auditar todos los ministerios, auditar la moneda, auditarlo todo, porque aquí hay mucho ladrón escondido, fugado. Claro. Bueno, otro tema, traspaso masivo en reparticiones de, de honorarios a contratos en los últimos meses del gobierno de Gabriel Boric, claro. Entonces, mucha gente que estaba a honorario pasó a contrato en los últimos meses. Eh, Otro tema que ha sido bastante conversado y que es uno de los puntos también de
de esta ley de construcción, de reconstrucción nacional, ¿no? Que son las asignaciones, muchas importantes, de importantes recursos a entidades mal evaluadas, a entidades que tenían evaluaciones insuficientes, un 2, un 3, no sé. Una gran cantidad de recursos para estas entidades, para estas instituciones. Entonces, claro, amigos, aquí hay mucho, 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 mucho hilito que cortar. Mucho. Todo lo que yo he comentado acá respecto de esta auditoría tiene que ver con muchos temas que están en esta ley de reconstrucción. El corte de estas asignaciones a estas entidades, por ejemplo. El recorte, por decirlo así, del plazo de la permisología. Que en Chile podía demorar, la ley decía 2 años, pero podía demorar 5, 6, 8, 10 años. Y las empresas se iban. Hay mucha cosa, amigos. Mucha cosa que investigar. ¿No? En Antofagasta ya se está pidiendo 10 años de cárcel para Catalina Pérez y los involucrados. Esa parlamentaria del Frente Amplio, ¿no? Ex parlamentaria. Entonces, claro, como dije, la agenda nos ofrece tema ahora mismo. El presidente Kast estuvo en la escuela de carabineros y los ministros también en distintos lugares para celebrar el Día del Carabinero. Y el presidente en los próximos días va a anunciar medidas muy importantes para la institución. Incluso se estudia, amigos, un bono que sería dado trimestralmente a carabineros, que a mí me parece estupendo, si ganan muy mal. Me parece estupendo que haya un reconocimiento, primero un homenaje a los héroes muertos en acto de servicio, un reconocimiento del Estado de Chile, ¿no? Y eh, digamos, otros beneficios para carabineros. Así que yo espero que se le trate muy bien, porque se lo merecen todo. Carabineros se lo merece todo. Entonces ese es un tema que lo vamos a conversar cuando tengamos la fuente, las noticias claras y cuáles son las propuestas. Porque hoy podríamos especular esto, pero bueno, veamos lo que va a ofrecer el gobierno. Está la entrevista que yo hablaba ayer de París y en el Mercurio. Hay muchos temas interesantes que conversar. Así que amigos, mañana miércoles será otro día. Gracias por su compañía. No olviden el link, el like. Cuando hablo del link es para que lo compartan, ¿no? Compartan el programa. Y no olviden el like. Gracias por todo, amigos. Nos vemos mañana miércoles, aquí como siempre en Política con Carreño.